Y eh, tengo dos problemitas para el día de hoy, ¿ya? Y estos dos problemitas tienen en realidad hartas partes y los dos tratan sobre archivos, ¿ya? Para el primer problema tiene que ver con un archivo que contiene un listado de mails, ¿ya? Y estos mails tienen distintos problemas de escritura. Entonces la idea es como filtrar, crear todas las funciones necesarias para filtrar que estos mails eh, sean válidos, ¿ya? Entonces para dejar como resultado solamente los mails que sean válidos. Entonces aquí hay una serie de reglas que ahí uno puede ver con mayor detalle sobre cómo debiera ser un mail, ¿ya? Por ejemplo, que de partida hay un solo arroba, ¿ya? Eh, que tiene que ver que solamente un mail puede tener letras y números, guión bajo, punto y guión normal, ¿ya? Cualquier otro carácter no es válido. El dominio del punto, o sea, lo que viene después del punto, tiene que tener al menos dos caracteres. Por ejemplo, eh, aquí hay ese, por ejemplo, de aquí, abcd@mail.c, eso es un mail inválido, ¿ya? Y en la parte del el dominio solo puede tener un punto, ya no pueden haber, por ejemplo, dos dominios como este aquí, mail.com.cl, ¿ya? Y después de algún guión, punto o guión bajo, tiene que haber necesariamente una letra o un número, ¿ya? Puede haber, por ejemplo, como este de aquí, que por ejemplo dice abc-arroba, ¿ya? Tiene que venir una letra después. Y también un mail no puede comenzar con un punto, por ejemplo este de aquí, punto abc, eso está mal. Entonces, aquí hay aquí, en este txt, hay un montoncito de mails, son 100 en total, como se puede ver, ¿ya? Y de estos la idea es crear, como decíamos, las funciones para que sobrevivan en otro archivo, escribir en otro archivo solamente los mails válidos, ¿ya? Entonces, para eso vamos a ir creando entonces las funciones que nos hacen este filtrado. Me voy a cargar el archivito aquí en... Hola Stefan, ¿qué tal? Estamos recién partiendo con el primer ejercicio, así que llegamos a tiempo. Eh, Contaba que bueno, el ejercicio está en el chat, ahí dejé el link para el collab y bueno, aquí es lo que estoy compartiendo. ¿Ya? Le contaba al compañero que lo que vamos a hacer es tener una lista de mails y vamos a filtrarlo. Vamos a filtrar solamente los mails válidos en base a una cierta cantidad de reglas que nos piden acá, ¿ya? Que son todas las que salen acá. Y ahí hay ejemplitos de qué es un mail válido, de qué es un mail no válido, ¿ya? Entonces, aquí, ¿de qué se trata este ejercicio? De archivos, para leer el contenido del archivo y después escribirlo. Escribir el resultado en otro archivo. Ese es el objetivo. Aquí, como ayuda pequeña, se entregan todos los caracteres válidos que puede tener un mail, ¿ya? Y además solamente los que son símbolos válidos, que serían estos finales de acá, ¿ya? Así que vamos viendo. En este problemita se ocupan la materia de funciones y la materia de archivos. Acerca de funciones, bueno, obviamente uno tiene que saber definir funciones. Vamos a ocupar ciclos también para ir leyendo y filtrando, ¿ya? Hartos condicionales y obviamente leer el contenido del archivo, guardarlo en una lista y después escribir el contenido de la lista resultante en otro archivo. Entonces lo primero que vamos a hacer antes de meternos siquiera con el archivo, no, primero vamos a meternos con el archivo y vamos a guardar el contenido del archivo en una lista, ¿ya? Entonces, ya que eso es como lo nuevo, ya que hicimos funciones en la año pasado, lo primero es abrir un archivo y leer su contenido y guardarlo, ¿ya? Entonces, para eso, recordar bien estas palabritas que son los comandos básicos para archivos, ¿ya? Y el archivo se llama emails.txt, ¿ya? Aquí está el listado de mails que queremos filtrar. Entonces, vamos a leer el archivo emails.txt. Para leer se hace ahí sí, con R. En general, por costumbre se suele como llamar al archivo de cierta manera, por ejemplo F o A o file, como uno quiera.
¿ya? Por comodidad. Entonces vamos a guardar todos los mails con esta función. ¿Ya? Entonces, esta función lo que me hace es leerme todas las líneas del archivo y me las guarda en emails. ¿Ya? Y vamos a ver cuál es el resultado de esto. Siempre verifiquen, vayan haciendo prints todo el rato para ir viendo qué es lo que les está entregando como resultado. Si fijan, aquí está entonces nuestro listado de mails. ¿Ya? Si fijan, aquí va a estar este /n, que es el salto de línea, que probablemente nos vaya a molestar después, así que sería bueno eliminarlo. Ya, pero aquí tenemos entonces nuestro listado de mails. ¿Ya? Una lista con qué es lo que vamos a filtrar. ¿Ya? De ahí nos vamos a preocupar de detallitos como el /n. Por ahora, entonces, pongámonos a hacer todas las funciones para validar que esto esté bien hecho. ¿Ya? Entonces, primero, el primer filtro que vamos a aplicar, por ejemplo, este de acá. La primera restricción de un mail, para que sea válido, es que tiene que tener solamente letras, números, guión bajo, punto y guión. ¿Ya? O sea, básicamente todos los caracteres que hay acá. Entonces vamos a crear una función que me verifique si eso es real. Es decir, si eso se cumple o no. Entonces, por ejemplo, siempre póngale nombres descriptivos a sus funciones, a sus variables, a todo. Por ejemplo, aquí ya ese es el nombre de nuestra función. ¿Ya? Esta función se va a llamar carácter inválido, después una especie de pregunta, y el resultado es básicamente lo tiene o no lo tiene. O sea, va a retornarme true si es que tiene un carácter inválido o false si es que no lo tiene. Es como la lógica que vamos a ir usando. ¿Ya? Nuestra función, el nombre de la función va a ser como la pregunta que vamos a responder y me va a entregar true si es que la pregunta, por así decirlo, es verdadera, es decir, es afirmativa y false si no. Entonces, vamos a ir analizando email. ¿Ya? Aquí le voy a pasar un mail. ¿Ya? Por ejemplo, el primero que hay aquí, que por ejemplo este cumple, ¿ya? No hay ninguna cosa rara aquí. Pero por ejemplo aquí, este tercero de aquí ya no cumple, ¿ya? Este aquí tiene esa colita choncha, así que ese no pasaría a la prueba. Entonces vamos a ver cada una de las letras del email, ¿ya? Recuerden que el email es un string, y yo puedo recorrer los strings carácter a carácter, por ejemplo, con un ciclo char, por carácter, usted póngale el nombre que quiera a su variable, ¿ya? Pero en general se suele usar char por carácter. Para cada letra en el email, o por cada carácter en el email, que es como el término más técnico, si es que esa letra no está en esta lista, que es la de los caracteres válidos, significa que nuestro mail tiene un carácter inválido. ¿Ya? O sea, no pasa esta prueba. Obviamente si recorrimos todos los caracteres y nunca pasa esto, es porque pasamos la prueba y nuestro mail no tiene ningún carácter inválido, por lo tanto debiéramos retornar falso. ¿Ya? Una vez que hayamos completado todo el ciclo. Si es que entre medio del ciclo nos encontramos que hay un carácter inválido, vamos a retornar true y vamos a salirnos de la función, ¿ya? Con este retorno. Recuerden que las funciones tienen que retornar una cosa, ¿ya? En general tienen una entrada y una salida. Si no, es básicamente un procedimiento. Pero en general se va a entender como función algo que tiene una entrada, hace una cosa con la entrada y después devuelve una salida. ¿Ya? Entonces eso nos permite verificar esta primera cosita de acá. ¿Ya? Básicamente, si es que la letra no está aquí, en los caracteres válidos, eh, retorno true, o sea, fallamos la prueba. Siguiente. La parte del dominio tras el punto de tener al menos dos caracteres, un guión bajo, bla, bla, bla. Cuarto puede ser fácil de decir que sea como cortito. Ya, veamos este de aquí. La parte del dominio tras el punto de tener al menos dos caracteres. Ya. Si fijan, un mail puede tener puntos, ¿ya? Pero el dominio de un mail puede tener solo un punto.
Esa es otra restricción que está aquí en cuarto lugar, así que la vamos a combinar con esta de aquí, ya que las dos son acerca del dominio. ¿Ya? Así que aquí vamos a ver básicamente que nuestro dominio sea válido. Entonces, nuevamente, la pregunta que vamos a hacer es, ¿nuestro mail tiene un dominio inválido? Si tiene un dominio inválido, vamos a retornar true. Si tiene un dominio válido, vamos a retornar false. ¿No? Esto podría haber sido todo al revés también. Yo podría haber preguntado siempre cómo hacer las pruebas como en positivo, pero aquí las vamos a hacer en negativo. Lo importante es que sean consistentes para que pues no se enreden en, con los retornos de las funciones. Y aquí todas van a ser como en negativo, como buscar el error. Entonces, primero, vamos a necesitar el dominio. ¿Ya? El dominio es lo que viene después del arroba en un mail. Así que primero vamos a tener que separar nuestro email en lo que está antes del arroba y lo que está después del arroba. ¿Ya? Entonces, recuerden que para separar un string tenemos una función que se llama split, ¿cierto? Entonces vamos a ocupar eso. Es positivo, en realidad no sé si hubiera sido más complicado. Por ejemplo, esta de aquí la podríamos haber hecho. Sí, parece que sería más complicado, porque en general el caso especial, el caso chico, uno esperaría que los errores sean pocos. ¿Ya? Entonces, por eso en este caso tiene más sentido preguntar por el como en negativo, pero en positivo sería así, por ejemplo. Aquí en el fondo tiene carácter válido. Sí, sería raro preguntarlo en. Sí, porque en el fondo tendría que como verificar que todos los caracteres sean válidos. Sería efectivamente más complicado igual, ¿no? Porque sí, tendría que ahora comprobar que todos los caracteres fueran válidos y ahí me retorna el. Y no sé si basta con. No sé, habría que pensarla más. No sé si basta con eso. Tendría que tener una bandera y cosas así. Sí, efectivamente es más complicado. Porque aquí, con cambiar eso, no, porque aquí el primer carácter es válido y me sacaría de la función. Así que sí, tendríamos que llevar un conteo, una banderita que me vaya verificando eso. Así que quedamos por ahora con la pregunta en negativo. Entonces vamos a separar el dominio y el prefijo, llamémosle así, del mail. Llamémosle así, hacemos English, ¿ya? Splitted mail va a ser una pequeña lista con nuestro email separado por la arroba, ¿ya? Este es el Entonces aquí yo esperaría que tuviera que me separara en dos cositos, el arroba de la parte con arroba y sin arroba, ¿ya? Es decir, de la parte antes y después del arroba. Ahora, podría darse el caso también de que en realidad en nuestro email no hubiera una arroba, ¿ya? Eso también obviamente es una falla, ¿ya? Así que aquí también podemos aprovechar de hacer esa verificación, ¿ya? Por ejemplo, si es que si es que no hay una arroba, o si es que hay más de una arroba, en el fondo yo esperaría que hubiera un solo arroba y por lo tanto mis resultados fueran lo que está antes y lo que está después. O sea, una lista con dos elementos. ¿Ya? Entonces, si es que el largo de este cosito de mi mail separado en antes y después no fuera 2, eso quiere decir que o no hay una arroba, y por lo tanto el tamaño es 1, o hay más de una arroba, y por lo tanto el tamaño es más de 2. ¿Ya? Yo necesito que el tamaño sea 2. Así que aprovechemos esa verificación al tiro, porque esto también sería fallar como mail válido. ¿Ya? Cuando esto verifica que hay un solo arroba. ¿Ya? Ya, superada esa prueba, esta prueba se nos coló aquí, pero sí, es necesario para este caso. Lo siguiente es verificar que el dominio tenga un solo punto. ¿Ya? El dominio tenga un solo punto. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver el dominio, que tendría que ser, si es que esto de aquí pasó correctamente, tendría que ser
la segunda parte del mail, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahora vamos a separar la segunda parte del mail por el punto. ¿Ya? Vamos a suponer que aquí debería haber solamente dos elementos y vamos a pedirle el segundo, que debería ser el dominio. Para que todo esto se entienda mejor, vamos a poner un print, porque siempre pueden ir verificando lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces, para que vean también qué es lo que estamos haciendo en realidad. Vamos a aplicar esta funcióncita así tal cual como está ahora a un mail en particular. ¿Ya? Por ejemplo, pongamos el primer mail de la lista. ¿Ya? Esta es la lista de emails. Tomemos el primero simplemente para ver si es que nuestra función está haciendo lo que queremos que haga. ¿Ya? Efectivamente, ¿ya? Entonces, correctamente, este primer mail, chris.hello@hotmail.com, lo separamos primero por el arroba, ¿ya? Y tiene la parte antes y la parte después. Y después separamos y después le pedimos que nos entregue la segunda parte, ¿ya? O sea, el que nos entregue el dominio. Este todavía no hemos separado el dominio. Eso de ahí, hotmail.com, es el dominio. ¿Ya? Entonces ahora que quiero separar este dominio, suponiendo también que debe tener un solo punto. Por ejemplo, ¿cuál tiene? Que rápidamente. Ya, no van a dar mucho si trato de buscar y después contar cuál sería el. Pero inventemos un método. Por ejemplo, acf.acf.acf. No repitamos lo mismo, .com.cl. Por ejemplo, este segundo mail de aquí, este debiera fallar la prueba. Y el primero eh, debiera pasar. ¿Ya? Ok. A todo esto dice aquí none, porque en realidad mi función no está retornando nada. Entonces está retornando nada. ¿Ya? No tengo ningún return, por eso aparece ese none de acá. Ya, lo siguiente que queremos hacer, nuestro dominio, separarlo en dos puntitos. Es decir, separarlos por el puntito. ¿Ya? Entonces ahora, dominio. Lo mismo que hicimos aquí arriba. Vamos a separar el dominio split por el punto. ¿Ya? Para comprobar también nuevamente que estamos haciendo lo correcto, vamos a verificar aquí un split de eso y efectivamente ahora me separa en hotmail.com y aquí en sdf.com.cl. Si fijan aquí esta lista tiene tres elementos, eso debería fallar el tiro. ¿Ya? Así que, y aquí lo que necesitamos es que tenga dos elementos, igual que arriba. ¿Ya? Así que vamos a hacer esta misma verificación si es que el largo del dominio separado fuera por casualidad distinto de 2, eso quiere decir que no hay un solo punto, que es el requisito que tiene que tener el dominio. Tiene que haber un solo punto, ni más ni menos. ¿Ya? Entonces, ahí se ve que para el segundo caso nos retorna true. Incluso no alcanza a hacer esto porque recuerden que cuando hacemos un return nos salimos de la función. Entonces, si fijan, aquí no me imprimió acdf.com.cl porque aquí encontró este true y se salió de la función y no ejecutó estas líneas de acá para el segundo email. Para el primero se lo hizo. Ya. Entonces ahí ya tenemos verificado el punto cuadro. El dominio solo puede tener un punto. ¿Ya? Y ahora la parte del dominio tras el punto tiene que tener al menos dos caracteres. ¿Ya? Así que, ¿qué es qué? Ahora vamos a tomar la segunda parte del dominio. Tenemos el punto algo. Eso es, si es que
el punto algo, que debería ser el segundo elemento de esta lista, el elemento 01, es que es menor a 2. Por ejemplo, hotmail.c, eso estaría mal, ¿no? Pero .cl, eso sí. Ya. Entonces ahí tendríamos nuestra pruebita para verificar el dominio. Y en realidad aprovechamos de verificar otro par de cositas más aquí. Ya, ahora, esto podría... A ver, veamos si funciona. Ah, y obviamente si es que el mail está bueno, que retorne false. Entonces, efectivamente, el primer mail es bueno, retorna false, y el segundo mail, este sdf.com.cl, está malo, retorna true. Entonces, bien, tenemos la segunda verificación hecha. Ya verificamos aquí los puntos 2 y 4. Nos falta solamente el punto 3, ya que es que básicamente, si lo piensan bien, esto significa que no pueden haber más de dos símbolos seguidos. Por ejemplo, después de un guión bajo, un punto, un guión, debe haber una letra o un número. No puede haber otro, por ejemplo, un guión bajo y un punto, o un guión y un punto, o un guión y una arroba. No pueden haber dos símbolos seguidos. Así que hagamos esa verificación. Lo mismo. Nuestra pregunta va a ser, ¿tiene símbolos seguidos, por ejemplo? El email. Esa va a ser nuestra pregunta. Y para eso tenemos que recorrer cada uno de los caracteres. Entonces nos paramos en el primer carácter, vemos qué es, y si es que es un símbolo, vemos si el siguiente también es un símbolo. Y si los dos son símbolos, falla la prueba. ¿Ya? Bienvenido, Damián. Llegó a medio camino. Le pongo brevemente en contexto para ir continuando. Estamos resolviendo un ejercicio que es para verificar un ejercicio de archivos, donde tenemos un listado de mails y la idea es filtrar si esos mails son válidos o no en base a estas características. ¿Ya? Con sus compañeros ya vimos tres de estas cuatro características, así que usted llegó justo para verificar esta cuarta característica que debe cumplir un mail. ¿Ya? La idea es leer el contenido del archivo, de un archivo con mails, que son estos de aquí, y filtrar solamente los mails que sean válidos y escribirlos en otro archivo de vuelta. ¿Ya? Entonces ahora estamos verificando que un mail no puede tener dos símbolos seguidos, no puede haber dos puntos o un punto y un guión seguidos, etcétera, etcétera. Estamos construyendo una función que verifique eso. Entonces, como les decía a sus compañeros, vamos a tomar un carácter, vamos a ver si es que es un símbolo, y si es que es un símbolo, vamos a ver el siguiente carácter, y si también es un símbolo, falla la prueba. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden hacer de hartas maneras. ¿Ya? Y maneras más cortas, más largas, yo lo voy a hacer de la manera como más corta. ¿Ya? Y en general es con un ciclo for y, bueno, un for y un if. ¿Ya? Pero el if lo voy a hacer cortito, voy a hacerlo como en un solo if. Entonces vamos a pararnos en cada carácter. ¿Ya? Char, in, email. ¿Ya? Ya, con eso vamos a ir viendo carácter a carácter. Si es que nuestro carácter... A ver, no, no conviene hacerlo así en este caso. Porque yo necesito el carácter que estoy viendo ahora, que sería char. Entonces mi idea es que si es que char está en los símbolos, para que entiendan la idea de lo que quiero y por qué no funciona hacerlo así, es que el carácter está en los símbolos y el siguiente carácter también, que falla la prueba. Pero si lo hago así, aquí no tengo cómo acceder al siguiente carácter, ¿cierto? Entonces lo vamos a hacer con i, con los índices en realidad, con un range.
salva mucho esa funcioncita. Entonces ahora sí, vamos a ir viendo, en vez de ocupar, en vez de recorrer los caracteres, vamos a recorrer los índices y ahí sí. Porque ahora puedo preguntar esto. Si es que el carácter que estoy mirando ahora y el siguiente, ¿cómo puedo acceder al siguiente? ¿Recuerda alguno por el chat? ¿Cuál sería el siguiente carácter? Si a alguno se le ocurre cómo accedo al carácter que viene después del que estoy viendo ahora. Sí, exacto. Es lo mismo. Si bien, ya que está bien intuitivo. Entonces, ese va a ser el siguiente carácter. Nivel I más 1. También está en símbolos. Eso no puede pasar, ¿cierto? Eso es que está fallando nuestra prueba. O sea, ante la pregunta, ¿tiene símbolos seguidos? Vamos a responder que sí, los tiene. Y si es que no, si es que recorremos todos los caracteres y no pasa nada, false. O sea, no tiene símbolos seguidos. Es un mail seguro. Ya, ya vamos a echar a correr esto. Yo sé lo que va a pasar. No sé si alguno sabe lo que va a pasar. Así que no les voy a dar el spoiler, pero va a pasar algo aquí. Por ejemplo, miren, aquí 0, 1, 2. Este segundo mail. No, este tiene un carácter inválido. Pero también, presidente, el segundo mail tiene un guión y después viene arroba. Eso no puede pasar. Después del guión debería venir alguna letra, no un símbolo. Entonces, email 1 debería, debería fallar. El email 0 debería aprobar y el email 1 debería fallar. Entonces, veamos qué pasa. Funcionó. Maravilloso. Pensé que no iba a fallar, pensé que íbamos a morir por un temita. Por seguridad, porque no sé si esto vaya a fallar más adelante, pero si se fijan, aquí yo estoy viendo range email, ¿ya? Pero este i más 1, cuando yo llegue al último carácter, el i más 1 está afuera, ¿ya? Entonces podría darse ese caso de que me caiga afuera de, eh, ¿cómo se llama este error típico? Range out of index, ¿ya? Entonces, por seguridad, no verifiquemos hasta el final, ¿ya? Porque puede darse el caso que nos salgamos de que estemos mirando el último carácter y el siguiente al último que no existe. Entonces, eso por seguridad, ¿no? Para no salirnos del rango de la cosita. Y ahí tenemos todas las pruebas necesarias. Ahí ya verificamos esto, esto. Falta solamente que el mail no puede partir con un punto, ¿ya? Entonces, si nuestro mail parte con un punto, eso es bien cortito de verificar. Basta con ver el primer carácter y compararlo si es que es un punto o no, ¿cierto? Entonces, si es que el primer carácter del mail, que sería email 0, recuerden que los strings pueden ser como una, puedo acceder a ellos como si fuera una lista. Entonces, email 0 es el primer carácter. Si ese resulta ser un punto por algún motivo, el mail no es válido, ¿no? Y si es que no, es verdad. Es decir, es válido. Ya, entonces ahí sí tenemos las verificaciones habidas y por haber que necesita cumplir un mail. Ya, entonces ahora podemos hacer una funcioncita gigante que haga todas estas verificaciones. ¿Ya? Entonces yo le voy a pasar un mail a esta función gigante y me va a verificar todo. Y si es que pasa todas las pruebas, el mail es válido. Y si es que falla alguna, que me diga. ¿Ya?
Entonces vamos a hacer una última función gigante, digamos, validar mail, que le voy a pasar un email y voy a ir apuntando con un montón de if, ¿ya? Entonces, por ejemplo, if que el email parte con un punto, y ahora también viendo lo que comentamos al principio de que estas preguntas están en negativo, ¿cierto? Entonces ahora viene la ventaja de por qué es bueno que aquí estemos preguntando en negativo y que la falla sea el true. Porque aquí el if de acá, de las verificaciones, queda más natural. Incluso es como yo, si lo leyéramos, es como que estoy haciendo la pregunta. Si es que el email parte con un punto, no es válido, ¿cierto? Casi como que puedo leer el código. Si es que el email tiene símbolos seguidos, falso. Si es que el email tiene un dominio inválido, afuera también. Aquí estoy resumiendo, pero aquí en el fondo lo que estoy haciendo es esto. ¿Ya? Solo que como la función ya me retorna el true, no es necesario poner igual true. ¿Ya? Si ustedes quieren, para que no se les olvide lo que están haciendo, pongan igual true, pero esto y esto es exactamente lo mismo. Ya se comporta igual. Y algo más bonito también. ¿Ya? Y la última pregunta, la primera que hicimos es esta aquí. Si es que if nuestro email tiene carácter inválido, si es que pasó todo, si no pasó nada de estas cosas aquí, entonces return true. True. O sea, el mail es válido. ¿Ya? Entonces, esta es la función que me valida todos los mails, así que vamos ahora a aplicarla a todo el listado que sacamos de aquí del archivo, ya que recuerden que el archivo lo leímos su contenido con un open read y con esta funcioncita que me lee las líneas. ¿Ya? Entonces ahora vamos a aplicar esta funcioncita a cada uno de los mails que extrajimos, que son todo este listado de acá. ¿Ya? Entonces, a todo esto también nos piden como extra, informe por la consola, cuántos mails se ingresaron y cuántos se conservaron. ¿Ya? O sea, cuántos aprobaron la prueba. Entonces llevemos un conteo de eso. ¿Ya? Un contador de cuántos son el total y cuáles son válidos. Para llevar un conteo. Ya, entonces vamos a guardar en otro listado los emails correctos para después ese listado escribirlo en un archivo. ¿Ya? Entonces tengamos una listita vacía, ¿sí? Valid mails, y vayamos viendo mail a mail. Entonces por cada email en emails, ¿ya? Yo siempre trato de ocupar los nombres descriptivos de las variables para que cuando lean el código, ojalá incluso no necesitaran comentarios. ¿Ya? Si ustedes se fijan así como está escrito alguna parte de este código, es como bien, así como se alcanza como a entender que está haciendo solamente leyéndolo. ¿Ya? Ese es el ideal. El ideal es que el código fuera tan claro que ustedes ni siquiera necesitaran comentarios para explicarlo. Obviamente en sus tareas, en sus pruebas y cosas así, pongan comentarios porque se los piden y es una buena práctica, pero como decía algún programador famoso por ahí, el mejor comentario es el que no se escribe. ¿Ya? O sea, el código debería ser tan claro que obviamente los comentarios también, pero fuera tan claro que ojalá no fuera necesario poner comentarios. Obviamente, pónganlos igual, pero además escriban su código claro para que también ustedes mismos no se enreden. Ya, entonces, para cada email, en mi listado de emails, vamos a validar el email. Si es que el email es válido, si es que validar, que pasa la prueba, agreguémoslo al listado de mails, append. ¿Ya? Esto ya deberíamos saber, recordar que se puede hacer, ya, un append, y vamos a agregar el email. Me estaba comiendo aquí.
Vamos a crear el email y recordar también aquí aumentar el contador de emails válidos. Y si es que no, bueno, no pasa nada. Eh, y además, una vez que ya hayamos revisado ese email, independientemente de si falló o no, aumentamos el total. El total de emails. Ya, y así yo debería terminar con un listado de todos los mails válidos. ¿Ya? Vamos a poner unos print aquí para que veamos cómo sería el resultado. Total. Recuerden que esa es como una manera de armar string bien sencilla. No sé si es que les permiten o si les han enseñado a usar formateo de string, así que por si las dudas, mejor construir los strings a la antigua, ¿no? Ahí. ¿Ya? Y bueno, total y válidos son números, así que recuerden también que si yo trato de pegar un entero, una lista, una cosa a un string que no sea un string, va a fallar. Entonces por eso convertirlo antes. Eso no es tan grave porque en el fondo si es que se me hubiera olvidado, Python me avisa del error y bueno, verdad que tenía que hacer esto, ¿sí? Ya, veamos qué pasa. Ya. Y ahí obtenemos que el total de 100 mails, que son los 100 que hay aquí, correcto, y me dice que hay 66 mails válidos. Ya. Y vamos a escribir estos mails en el archivo de salida. Ya tenemos los mails validados. Vamos a creer que esto funciona bien. Y podemos verificarlo. Le vamos a verificar y vamos a anotar un pequeño detallito. Y entonces ahora hay que escribir. ¿Ya? Para escribir es parecido aquí. Por ejemplo, llamémosle. Ya, no me exigen algún nombre de archivo, así que pongámosle valid mails. ¿No? .txt. Entonces ahora vamos a escribir en otro archivo que se va a llamar valid mails.txt. Aquí vamos a estar en modo de escritura. Exacto, iban a ser 64. Entonces algo pasó ahí. Vamos a verificar. Bien, bien, Iván. Se nos están colando un par de emails que no deberían haberse colado. Entonces vamos a revisar, vamos a escribir el archivo para ver qué es lo que nos está dando como salida. Para que veamos qué es lo que pasó ahí. ¿Ya? Eso es esto. Que por ejemplo yo puedo escribir, en vez de escribir así, eh, por ejemplo, pegando strings, existe esta manera también de hacerlo. Con F, y que significa como format, y sería así. Total, dos puntos, y ahí entre corchetes pongo la variable que yo quiero insertar. Es mucho más bonito y limpio, y así es como se suele hacer, digamos, de manera profesional. Pero bueno, si eso no lo han visto, si nunca se los mostraron, no lo ocupen. Ya, sí, entonces puede olvidarlo. Ya, entonces ahora vamos a escribir los emails. ¿Ya? Entonces, y vamos a ver cuáles son los que están fallando, porque ahí, como bien notaron por ahí debería ser 64 el resultado. ¿Ya? Por aquí decía, nota, son 64 emails válidos los que hay en total. ¿Ya? Entonces, por cada email en nuestra lista de emails válidos, vamos a escribirlos. ¿Ya? Me faltó, vamos a abrir el archivo como F. Entonces, cada vez que pongamos F, nos estamos refiriendo al archivo que ahora estamos creando. Recuerden que la función write lo que hace es escribir, y si es que el archivo no existe, lo crea. ¿Ya? Y si es que el archivo existe, lo sobrescribe. ¿Ya? Ahí sí que hay para que tengan cuidado. Hay otro modo que no me acuerdo cuál es, que es para, en vez de sobreescribir, continuar escribiendo debajo. ¿Ya? En vez de borrar todo y partir de cero. Hay otro, ese era con otra letrita que no me acuerdo. Parece que, sí, parece que A de append, parece. Sí,
Eso mismo. Entonces, eso en el caso que uno quiera agregar información. Bien. Sí, porque aquí solamente está este archivito. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a escribir. O sea, f.write. Con este comando nosotros escribimos. ¿Ya? Read es para leer. Bueno, y hay varios read también. ¿Ya? Uno puede leer, por ejemplo, este me hace cómodamente la lectura de cada línea. ¿Ya? Pero también hay uno que es como read line, sin ese, que me lee de una línea en una línea. El read, que me lee como el documento entero, etcétera, etcétera. Entonces vamos a escribir, ¿y qué es lo que vamos a escribir? El email. Y veamos qué pasó. Esto debería funcionar. ¿Ya? Ahí me creó el archivo. Entonces vamos a ver qué hay aquí. Y vamos a identificar dónde está el problema. Ahí ya lo vi. Si fijaron, Cachetón pasó un mail que tiene una sola letrita después del punto. O sea, está fallando esta verificación de aquí. Ahora, esta verificación está correcta. ¿Ya? O sea, efectivamente aquí estamos diciéndole que el mail, es decir, lo que viene después del punto, tiene que tener dos o más caracteres. Así que esto está bien, lógicamente hablando. Pero, no sé si a alguno se le ocurre, voy a mostrar cuáles son los mails, cuál era eh, nuestra lista original, a ver si se le ocurre dónde está el problema. Ya, estos son nuestros mails originales. ¿Alguno detecta dónde podría estar la raíz del problema? Porque los mails tienen, se fijan, tienen algo más ahí que no hemos estado considerando. Exacto, el salto de línea, que en algunos casos parece que lo está considerando como un carácter más, y en otros casos no. Cuando está generando un comportamiento no deseado. ¿No? Entonces, eliminemos el al momento de aquí de guardarlos, eliminémosle el salto de línea y al momento de escribirlo, pongámoslo solo no, porque si no nos va a quedar un puro string gigantesco en vez del listado. ¿No? Entonces, al momento de guardar los emails acá, o al momento de, ¿dónde podría ser? Aquí, al momento de verificarlos. ¿Ya? Al momento de verificar el mail, mejor ahí hagamos el cambio. ¿Ya? ¿Se acuerdan cómo acceder al último elemento de una lista o de un string de manera fácil? Si es que yo no tengo idea de qué largo tiene, porque recuerden que todos los mails tienen largos distintos, entonces no me sirve. Entonces también podría como calcular el largo de cada email y acceder al último opción. Pero hay una manera mucho más rápida y cómoda de hacerlo, de acceder al último elemento de una lista. Con, exacto, la posición menos uno. ¿Ya? Entonces aquí vamos a preguntar si es que la posición menos uno, si es que llegara a ser el salto de línea, reemplacemos el email por el email sin el salto de línea. Ahí. Esto es para recortar, como se llama slicing, ¿ya? Es para recortar un cachito de un string o de una lista. ¿Ya? Entonces estoy eliminando entonces el último carácter. Esto acá es como para recortar, son como los límites en los cuales yo quiero guardar este listado string. Por ejemplo, si yo le pusiera un numerito acá, esto me está diciendo salte el primer carácter del string y el último carácter del string. O ahí, en el fondo parte desde el segundo carácter del string hasta el y no guardes el último y así. Y si yo no le pongo nada, parte desde el principio. Entonces ahora, sí, sí, eso se interpreta como un carácter. Sí. Vamos a ver si ahora, y ahora sí,
estamos teniendo nuestros 64 caracteres, nuestros 64 mail válidos correctamente. Y puede que aquí nos haya quedado sin la escoba. A ver. Efectivamente, ya. Pero eso se arregla fácil, ¿cierto? Como le quitamos el slash n ahora, me guarda todo como un tocho gigantesco. Entonces eso se soluciona fácil porque aquí, bueno, devolvámosle lo que le quitamos. Lo corremos de nuevo y ahora debería funcionar. Ahí está. Vamos a ver si tenemos nuestros 64 emails válidos. Validados y sin errorcitos. Bien chicos, ¿se entendió hasta el momento este ejercicio? Muy bien. Ya, bueno, ok, gracias chicos. Bueno, nos queda poquito rato. Bueno, igual empezamos un poquito tarde, pero este ejercicio, este segundo de aquí también es largo, así que obviamente no lo vamos a hacer este. ¿Ya? Pero sí quiero, sí, generar una línea en blanco al final, y eso es porque este último mail también le pusimos un slash n. Entonces generó la siguiente línea. Si uno quiere ser más detallista, tendría que decir como al último mail no le pongas el salto de línea para que no me genere esta línea en blanco. Bien. Les voy a mostrar este segundo problemita para que después les quede, para que sepan cómo hacerlo, porque aquí hay una pista que, más que una pista, una instrucción que les conviene tener a mano, es decir, una función que les conviene definir primero para ayudarles a hacer el resto de las cositas. Entonces vamos a introducir, vamos a mostrar de qué se trata este problemita y explicarles esa función que les estoy diciendo que me permite saber cómo abordar este problema. ¿Ya? Entonces, segunda pregunta. ¿Ya? Nos demoramos a hacer la primera. ¿Ya? Segunda pregunta. Ahora, vamos a tener un archivo que se llama goals.csv, ¿ya? Que tiene un conjunto de goles que se realizaron en algún torneo. ¿Ya? Y cada fila de este CSV, recuerden que los CSV son archivos separados por coma, cada fila de este CSV corresponde a un gol y que tiene un montón de información. ¿Ya? Voy a eh, pegar aquí el archivito. De ahí por mail, cuando les mande la grabación y los archivos y todo eso, también les voy a mandar los dos archivos que son necesarios para resolver estos problemas. ¿Ya? El archivo el de emails y el de goles. Esto es el archivo de goles. ¿Ya? Tiene esta tablita CSV que tiene los siguientes campos. Entonces, en general, para estos problemas, cuando les pasen un CSV, conviene que ustedes lo abran primero y vean cuáles son las columnas que tiene, cuál es su estructura. Ojalá si lo abren con Excel o algo así, que se pueda ver así, porque si uno lo abre con Excel a veces también no se ve de la mejor manera. Por ejemplo, así se me ve en el Excel, si es que lo llevo y abro, ¿no? Y obviamente esto es bastante feo, ¿cierto? Porque está todo pegoteado. Ya por aquí hay algunas opciones que no me acuerdo dónde están en la manera de cómo importar los datos de un archivo desde un CSV. Y ahí uno puede decirle que te los muestre de una manera más bonita. ¿Ya? Parece que era ahí. Y ahí uno podía elegir como, bueno, esto va a estar separado por comas, entonces que cuando hayan comas, que me lo separes por columna, porque si no, se lo vamos a estar ahí todo pegoteado y eso no se entiende. ¿Sí? Pero al menos aquí se ve bien. Entonces, para que se entienda, aquí está el ID del gol. ¿Ya? En total hay 171 goles. Está el Person ID, que en el fondo me dice, este será el identificador del jugador que metió el gol. Este es el identificador del juego o el partido. ¿Ya? Este es el identificador del equipo al que pertenece el jugador. En qué minuto se metió el gol. El offset sería eh, el tiempo extra. Si es que el gol se metió en tiempo extra, por ejemplo aquí en los 90, se metió en el minuto 91, así para darle más emoción. Y aquí es el marcador del partido
después de que se haya metido el gol. Si fijan, por ejemplo, este es el partido 803, que se metieron 4 goles, ¿ya? Metió uno el equipo 154 y 3 el equipo 211. ¿Ya? Aquí el jugador 904 se lució con 2 goles. Y así, en el fondo, primero lo que tienen que hacer es abrir su archivo y entender la información que tiene. ¿Ya? Y también tiene si es que el gol fue un penal, por ejemplo aquí este fue de penal, y si es que fue un autogol o no. Y aquí, a qué horitas ocurrió. ¿Ya? Entonces, una vez que ya sé cuál es la información que tiene mi CSV, se me debería hacer un poquito más fácil poner las preguntas porque ahora ya sé cuáles son las columnas que me sirven y cuáles las que no me sirven. Entonces, por ejemplo, aquí me piden lo primero que extraiga un archivo que contenga el listado con todos los ID de cada jugador, o sea, esta columna, junto con la cantidad de goles que haya marcado en formato CSV. Entonces yo tendría que crear una funcióncita que lo que haga es, por ejemplo, barrer todo el CSV y ver cuáles son los jugadores que hayan metido gol y contar cuántos goles metió cada jugador. La segunda es cuáles fueron los equipos que más goles metieron y muestra el equipo que haya alcanzado la máxima cantidad de goles, ¿ya? Y cuántos goles fueron esos. Esto sería como, en realidad, se resuelve con lo mismo de arriba. ¿Ya? Aquí yo también tendría que, lo mismo, barrer todo el CSV, ver todos los equipos que hayan metido goles y contar cuántos goles metieron. Cuántos goles fueron hechos como penales, eso basta con contar cuántos true hay en esta columna. ¿Sí? Ay, me eché el... Ah, bueno, no importa. Ahí sí. ¿Cuántos true hay en esta columna? La cuarta es cuál es la mayor cantidad de goles hechos en un solo partido. Lo mismo, tendría que ahora juntar por partido, por game. Entonces barrer todos los juegos y contar cuántos goles se hicieron en cada juego. Este de aquí, este desafío, es simplemente para el valiente que lo quiera hacer porque este requiere harto tiempo. Me acuerdo que el año pasado me demoré bastante haciendo esta última parte. Así que, solamente si está muy aburrido o si quiere un desafío, haga la última parte. ¿Ya? Es para cada, si yo te paso, por ejemplo, el 803, que me muestres el score, ¿ya? El resultado del partido. ¿Ya? Entonces, les voy a explicar de manera bien rapidita y con eso nos vamos, la función que es necesaria en realidad, para hacer la pregunta 1, 2 y 4. Si fijan en las preguntas 1, 2 y 4, lo que tengo que hacer es lo que se llama contar de manera agrupada. ¿Ya? Yo tengo que, por ejemplo, ver todos los jugadores que hay en esta lista y contar, recuerden que cada entrada es un gol, contar cuántas veces aparece el jugador 803, por ejemplo. Es decir, por ejemplo, el jugador 904, ¿cuántas veces aparece? Porque la cantidad de veces que aparezca significa cuántos goles metió, recordando que cada fila es un gol. Lo mismo con la pregunta 2. Por ejemplo, ¿cuántas veces aparece el equipo 211? ¿Cuántas veces aparezca el equipo 211? Significa cuántos goles marcó el 211. Y lo mismo con los juegos. ¿Cuántas veces aparece el juego 803? Eso me mide la pregunta 4. ¿Cuántos goles se hicieron en el partido 803? Así que eso se llama como, por así decirlo, como contar de manera agrupada. Y si ustedes logran hacer la función que cuenta de manera agrupada, resuelven las preguntas 1, 2 y 4, básicamente. Así que vamos a hacer rápidamente cuál sería la idea de esa pregunta, de esa función, y con eso nos vamos. Así que esta función va a ser genérica, ¿ya? Llamémosle una función para contar los únicos que sean, ¿ya? Por ejemplo, aquí quiero contar las apariciones únicas de cada personita o de cada numerito. ¿Cuántas veces aparece cada numerito? ¿Ya? Eso se llama contar las apariciones únicas de un listado. ¿Ya? Entonces yo le voy a pasar un listado. Por ejemplo, le voy a pasar la primera columna. ¿Ya? Y que me cuente entonces cuántas veces aparece cada elemento de esa lista. Entonces primero necesito saber
cuáles son los elementos que hay en esta lista, sin repetidos. Primero necesito saber cuántos hay sin repetidos. Así que pongámosle el listado sin repetidos. Porque después voy a contar esas repeticiones. ¿Ya? ¿Cómo puedo crear este listado sin repetidos? La manera más fácil de hacerlo es recorrer el listado original, o sea, mi listado, y si es que el elemento que estoy mirando no está en esta lista, agrégalo. Si es que está, es porque ya lo agregué una vez y no lo voy a agregar de nuevo. Entonces, para cada elemento en el listado original, si es que el elemento no está en la lista sin repetidos, es porque todavía no lo he agregado, así que agrégalo. Apenas. Entonces con eso voy a terminar con una lista de todos los jugadores apareciendo una sola vez. Y ahora quiero contar para cada jugador. Por ejemplo, voy a tomar el primer jugador de la lista y voy a ver cuántas veces aparece en el listado. ¿Ya? Entonces, segunda parte. Ahora vamos a hacer el listado del conteo. Aquí vamos a ir guardando cuántas veces aparece cada jugador, por ejemplo. Usemos este ejemplo. Entonces voy a tomar el primer jugador, el primer elemento en esta lista de repetidos. Nuevamente, usemos el ejemplo de los jugadores. Voy a tomar, aquí están los jugadores que han participado, que han metido goles. Y aparecen una sola vez. Entonces ahora quiero tomar el primer jugador y contar cuántas veces aparece ese jugador en mi listado original. ¿Ya? Eso puedo ocupar, podría crear un contador, ¿ya? Y hacer un ciclo for para contar cuántas veces aparece, o puedo aprovechar que en Python existe una funcióncita que me cuenta los elementos de una lista, que se llama count, ¿cierto? No sé si la recuerdan. ¿Ya? El count, si yo le paso un argumento, me cuenta cuántas veces aparece eso en la lista. Entonces voy a pedirle que me cuente cuántas veces aparece el jugador en el listado original. ¿Ya? Y eso que me lo agregue al listado de conteo. Ahora tenemos el tema casi resuelto, pero hay un pequeño problemita. Tengo por un lado mi lista de jugadores y por otro lado la lista de cuántos goles metió ese jugador, pero están separados. Lo que yo quiero es que aparezcan juntos. ¿Ya? Quiero que esto me devuelva, por ejemplo, jugador 1, 3, jugador 2, 4, jugador 3, 5. ¿Ya? Que me muestre jugador, gol. Entonces tengo que ahora pegar esos dos listados, ¿ya? Y devolver eso como resultado. ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí acumulando estos pares de jugador, cantidad de gol. Por ejemplo, partido, cantidad de gol, etcétera, cantidad de gol. Fondo, cosa, cantidad de gol. Y para eso tendríamos que correr. También, si se fijan, estas dos listas, la lista de sin repetir y la lista de conteo, las dos son del mismo tamaño. ¿Ya? En el fondo son dos listas que tienen como esta forma, por así decirlo. La primera es como jugador 1, jugador 2, jugador 3, etcétera, etcétera. Y la segunda lista es la cantidad de goles que haya metido cada jugador. Este es el formato de estas dos listas. Entonces, si se fijan, están como en orden y yo lo que quisiera es tomar el primer elemento de la primera lista y el primer elemento de la segunda lista, juntarlos en un par y agregar los resultados. Y lo mismo con los siguientes, juntarlos así. Entonces, para cada, vamos a ir recorriendo entonces por índices, ya que sabemos que nuestra lista tiene la misma cantidad de elementos. Y con esto estaríamos listos. Cualquiera de las dos sirve, porque como decíamos, las dos listas tienen el mismo largo. ¿Ya? Voy a tomar, llamémosle par, el primer elemento de la lista
de la lista de repetidos, es decir, el iésimo elemento de mi lista de repetidos y el iésimo elemento de la lista de contenido. ¿Ya? Lo voy a guardar en una lista y esa lista, ese par de datos, lo voy a guardar en resultado. Y que me devuelva entonces el resultado. Entonces, eso, chicos. Esa sería una funcióncita que me permite encontrar las apariciones únicas de un listado, ¿ya? Y me devuelve como en ese formato, así como jugador, cantidad de goles. ¿Ya? La vamos a probar que funciona, así que vamos a leer rápidamente el archivito de goles y probarlo con los puros jugadores y con eso nos vamos, ¿no? Para probar que la función que acabamos de escribir funciona. Entonces vamos a abrir el archivo, el archivo CSV, que se llama goals CSV, lo vamos a read como file y vamos a guardar aquí el... Ya, ahí guardamos todo. Recuerden que un CSV, también cada fila está separada por comas, pero aquí lo vamos a leer como me va a pegar en el fondo cada fila y no se va a preocupar de que esto tiene comas y cosas así. Entonces ahora, para guardar cada gol, vamos a crear una segunda listita, que sea la lista de goles. ¿Ya? Esto es importante para cuando trabajen con CSV. Recuerden que vamos a leer las líneas. En el fondo esto considera esto de aquí. Vamos, ya cerré el CSV, pero esto me estaría guardando, para que vean rápidamente, vamos a hacer un print de datos. Para que vean lo feo que... Ah, Real Link Test, claramente. Ahí. Ya, esto me genera esto horrible de aquí, que es... Esto es una cosa y de ahí viene la otra. En el fondo está todo pegado. Entonces quiero separarlo ahora por comas. ¿Ya? Entonces, por cada línea que hay aquí, por cada línea que yo leí, quiero que un gol sea la línea, pero separada por comas. ¿Ya? Voy a entregar un listado que va a ser el listado de esto. 1, tanto, tanto, y eso va a ser un listado de cositas. ¿Ya? Entonces ahora, ahí sí. Ah, y de partida, esta primera línea, esta primera nos interesa porque estos son como los encabezados de la tabla, así que vamos a partir desde el 1 para adelante, del 1 para adelante. ¿No? Ahí sí. Ahora sí, esto sí se puede leer. ¿Ya? El ID1, jugador 800 tanto, partido tanto, equipo tanto, minuto tanto, bla bla. Entonces a mí me interesa los jugadores. Los jugadores son la segunda columna de este listado de goles. Para cada gol en goles, yo quiero solamente guardar en jugadores el ID de los jugadores. Entonces, creo que hace un poquito rápido por el tiempo, ya, pero si hay algo que no estén entendiendo, me avisa, ¿ya? Para que nos vayamos a tomar oncecitas si no lo he hecho todo. Entonces voy a guardar la primera, es decir, la segunda columna. O sea, estoy guardando aquí, esta, gol corchete 1 es esta columna. Person ID, que es el identificador del jugador. Para que se vea que esto funciona. Ahí está. Fijan ahí guardé los jugadores. El jugador 869, el 904 de nuevo que metió otro gol, el 900, 700, bla bla bla. Entonces aquí guardé mi listado de jugadores. Ahora este listado de jugadores me sirve como listado. ¿Ya?
porque este listado tiene repeticiones y yo quiero contar esas repeticiones. Entonces vamos a guardarlo aquí. Goles por jugador. No, en realidad esto me entrega el jugador por goles, ¿no? Vamos a pasarle esta funcióncita de contar el resultado. Y veamos qué pasa. Y vean que acaba de funcionar. ¿Ya? El jugador 869 metió un gol. Aparece aquí una vez. El jugador 904 metió 4 goles en total. Seguramente aquí en este partido metió 2 goles. Aquí aparece de nuevo. Y aquí de nuevo. Ahí estarían los 4 goles del jugador que metió. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces aquí logré tener un listado con los ID de cada jugador y el total de goles que marcó. Si yo hago esto mismo, pero para los equipos, aquí extraigo los equipos que serían la columna 0, 1, 2, 3, 7, 3. O si extraigo después los partidos, que son la columna 0, 1, 2, la columna 2. Aquí voy cambiando simplemente aquí la columna 3, columna 2, bla, bla. Y voy a tener entonces las preguntas 1, 2 y 4. En el fondo se basan en lo básico, ven, y yo pueda saber cuántas veces aparece mencionado un elemento en una lista con repeticiones. Esta funcióncita, obviamente, no es que les vaya a preguntar algo así, pero por si acaso, por si tuvieran que hacer eso, por si en alguna pregunta o algo así tuvieran que contar cuántas veces aparece repetido un elemento en alguna lista, esta funcióncita hace esa pega. Como les digo, es una función muy genérica, y yo le paso una lista con repeticiones y me devuelve cada elemento y cuántas veces aparece ese elemento. Como digo, es una tarea muy general, tan general que me permite resolver las preguntas 1, 2 y 4 en esta cosita. ¿Sí? ¿Sí? Está haciendo días. Esto de aquí. Ah, ya. Esto de aquí es para. Esto era para. Como nosotros estábamos. Más que suponiendo, en el fondo, sabemos que. O podemos deducir que el listado sin repetidos va a tener la misma cantidad que el listado con teos. Como les había mostrado, como un ejemplito. Este era, por ejemplo, jugador 1, jugador 2, jugador 3, jugador 4, bla, bla, bla. Y el listado de abajo es, por ejemplo, 1, 5, 3. ¿Ya? Y, por ejemplo, el listado sin repetidos se vería así. Sería, por ejemplo, algo así. Y el listado con teos se vería así, por ejemplo. Entonces, ambos tienen 3 elementos. ¿Sí? Las dos listas tienen la misma cantidad de elementos. Entonces aquí, esta es la manera como que para ustedes sería legal de recorrer las dos listas y guardar el elemento correspondiente. Por ejemplo, voy a tomar quiero el elemento 0 de cada lista. Entonces voy a tomar el J1 y el 1. ¿Ya? Ese es el elemento listado sin repetido 0, listado conteo 0. De ahí quiero el siguiente. Entonces ahora cuando i valga 1, voy a tomar este, que es el elemento corchete 1. ¿Ya? J2 con 5. Y voy a pegarlos. J2, en el fondo este sería el 5, y así. Ir recorriendo la lista por los índices. Es para eso, es para recorrer por índice. Y como les digo, eso sería como una manera legal que ustedes tendrían para hacerlo, porque hay otras maneras más avanzadas de hacerlo en Python, pero obviamente esas maneras a ustedes no se las han enseñado, así que no deberían usarlas. Siempre veo en el WhatsApp de Search Premium que toda la semana alguien pregunta, ¿se puede usar diccionarios para tal cosa? No, no le han enseñado diccionarios, así que no deberían poder usarlo en las tareas de las pruebas. Lo mismo acá, por ejemplo, aquí hay una función que me hace lo que yo les acabo de decir, me lo hace automáticamente, que se llama zip, pero ustedes no pueden usar, por ejemplo, la función zip. Si la usan es porque en el fondo
sacaron esos, son sospechosos de haber sacado eso de alguna parte que no deberían haberlo sacado. Eso, chicos, no sé si hay alguna última consultita pregunta. Eh, Aquí, esto de aquí es para, por ejemplo, yo tengo una lista de repetidos. Por ejemplo, aquí, esta es la lista original, la segunda de acá, fíjate en la de acá. Esta lista tiene repeticiones, ¿cierto? Por ejemplo, el 904 aparece varias veces. Y eso significa que el jugador 904 metió varios goles. Entonces, mi objetivo sería saber cuántos goles metió el jugador 4. Entonces, yo tendría que contar cuántas veces aparece el jugador 904 en esta lista. ¿Sí? Pero para eso necesito primero saber, tener como el listado de jugadores sin repetir, que eso es lo que se hace aquí. ¿Ya? Aquí en el fondo yo estoy como, tengo la lista con repeticiones y el resultado de esto es esa lista pero sin repeticiones. O sea, que aparezca una sola vez cada elemento. ¿Sí? Eso también es una tarea genérica que la podrían necesitar para otra cosa. Por ejemplo, tengo una lista, después que leer las repeticiones. Esa es una manera de hacerlo. Son como tareas genéricas que después uno puede aplicar para varias cositas. Así que eso, chicos. ¿Alguna última duda? Aprovecha ahora, si no, nos retiramos. Sí, de nada, sí, para eso estamos. ¿Está aquí? Sí, y es importante entender el CSV para después saber cómo responder las preguntas. Así que también es importante cuando les pasen un ejercicio de un CSV, abran la tablita y vean qué tiene. Y por ejemplo, en esta tabla, cada fila de la tabla representa un gol. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta tabla tiene 171 filas, o sea que tiene 171 goles. ¿Ya? Y cada celda de acá es información acerca del gol. ¿Ya? Me dice, el gol lo metió la persona 869 en el partido número 803 y esa persona es jugador del equipo 154. ¿Ya? Y lo metió en el minuto 11, bla, bla. Es como toda la información del gol. Y así con cada gol. ¿Ya? Cada fila es la información de un gol. Bien. Entonces las filas me representan cada gol y las columnas me representan como información sobre el gol, ¿ya? El jugador es la columna 1, es decir, corchete 1, que Python parte contando desde 0 y así sucesivamente. Así que eso, chicos. Bueno, esto estaba grabándose, ¿ya? Así que lo voy a subir a YouTube, a mi canal de YouTube, suscríbanse. ¿Ya? Eh, y cuando eso esté listo, ahí les voy a mandar, bueno, esta, esta guía sin soluciones y la versión con soluciones y los archivos, esto es el de emails y el de goles. ¿Ya? Eso se lo mando por mail a todo el mundo, junto con la grabación. ¿Ya? Ya chicos, nos vemos. Chau. Chau, nos vemos.